cositas. Mujer feminista, activista de los derechos LGTB, escritora, saltó a todos los medios, aunque algunas ya la conocíamos, a raíz de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2005 y aprobada en junio y publicada el 2 de julio. Ese mismo año contrajo matrimonio con Boti, ya también lo he sabido. Y entonces quería recordaros el tema de las manzanas y las peras de botella, aquella época que fue, bueno, tan ridícula que, bueno, era... Y luego voy a contar una pequeña anécdota de por qué nos conocemos tú y yo. Tú no te acuerdas de mí, pero yo sí creo que me echaste una bronca. Entonces, yo, aquel año me tocó representar al Consejo de la Mujer en las reuniones del 8 de marzo. Y fue el año que, claro, iba en la pancarta el tema del matrimonio homosexual y yo fui portadora de lo que decidió el Consejo, que conste que yo no, yo iba portadora. Comisiones, UGT, USO, dijeron que ellas no pensaban comprar las chapitas, ¿os acordáis que eran las chapitas de las manzanas? Sí. Que ellos no podían decirle a sus asociados que esa era la pancarta del 8 de marzo. Total, que tuvimos, vamos, tú tuviste una discusión conmigo, pero yo solamente, mira, yo perdóname, pero mi opinión puede ser otra, pero yo traigo aquí lo que me han dicho mis compañeras de comisiones y de UGT y tal. Y de eso nos conocemos. Yo estaba entonces en la permanente del Consejo de la Mujer de la comunidad. Y bueno, últimamente también he leído algún artículo. El otro día, bueno, hace ya unos días, leí el de A por ella, SOE, que me pareció estupendísimo. Se ha abierto la veda de la caza a la mujer y lo estamos viendo, y ahora con el juicio de estos, yo les llamo piara, en lugar de manada, pues son una piara de cerdos. Y bueno, sobre ello nos hablará Beatriz. También tenemos a Nuki Villarreal, esto también lo que me han pasado, joven activista de varios movimientos sociales, que ha empezado hace poco en ecofeminismos de Ecologistas en Acción y forma parte del programa de radio Nosotras las Otras de Radio Almenara. Milita en apoyo mutuo y ha colaborado en distintos medios alternativos con temas de feminismo de clase. Bueno, pues va a empezar Nuki a exponernos el tema. Bueno, lo primero es agradecer a la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos en que me hayáis invitado a hablar, agradeceros también que hayáis venido a escucharme, a Beatriz también. Y bueno, tengo así como varios argumentos que se interrelacionan entre sí, pero de forma un poco enredada, así que a ver si consigo un hilo un poco coherente, ¿vale? Lo primero que me apetece hablar, además en contraste con las imágenes que hemos visto antes, es la idea que tiene la gente sobre la gestación subrogada, o bien desde alquiler, porque se le ha cambiado el nombre y esto no es casual, precisamente a través de los medios culturales, ¿no? Los medios audiovisuales, muchas veces, por ejemplo en series como Friends o en algunas otras películas, pues nos presentan este fenómeno pues como un gesto sí, amoroso, ¿no? Que hace una amiga o una familiar cercana para con alguien que no puede tener sus propios hijos, que no puede gestarlos, ¿no? Y entonces aquí parece como que quienes venimos en contra somos una panda de desalmadas y desalmados, ¿no? Que además impiden otros modelos diversos de maternidad o de familia, ¿no? Porque el capitalismo es bastante experto en esto de cooptar algunas ideas y que parecen progresistas, ¿no? Y devolverlas en su beneficio. Y bueno, esto es una parte de lo que pasa en el debate de la gestación subrogada, ¿no? Que hay un montón de argumentos que se cuelan, que son argumentos falaces, y que tienen que ver con esta falsa idea que se nos ha vendido, que es la gestación subrogada. Porque el problema fundamental de los vientres de alquiler en realidad es todo el negocio, toda esa gente que se está enriqueciendo en el camino. Y además de ahondar en eso, me apetece también pensar un poquito en las criaturas, ¿no? En los bebés y las bebés, porque es verdad que en el debate se habla mucho, ¿no? Tanto de los derechos de los padres de interés, creo que se llama, o de los compradores, y muchas veces también pues el derecho precisamente de las mujeres gestantes. Pero muchas veces nos dejamos de camino que hay unos seres vulnerables y dependientes del cuerpo que lo gesta, ¿vale? Y el proceso del parto
según lo comenta Ivone Auza, que es del Parto es Nuestro y es del equipo de la revista feminista Mujer y Salud, es médica y creo que psiquiatra también, pues comenta todo el estrés que conlleva, ¿no?, para esas criaturas el modelo de nacimiento que se da en este tipo de partos. ¿Por qué? Suelen ser partos, para empezar, que se hacen por cesárea, porque es una cesárea programada para que los padres que compran desde, no, que viven muy lejos, pues vayan, ¿no?, al sitio en el fin de semana o en la semana que va a ser el parto programado. La cesárea, que ya es un impacto para el cuerpo de la mujer, pero además ese niño cuando nace es automáticamente separado para no continuar ese vínculo. En realidad es un vínculo que ya está, sin caer en mitificar la maternidad, ¿vale?, que tampoco se trata de eso, y sin mitificar ese fenómeno, pero es verdad que es un cuerpo muy vulnerable y muy dependiente pues eso, ¿no?, de esa persona que la ha gestado, que le queramos llamar madre o le queramos llamar como sea, y le separas con la intención de que ese vínculo no se profundice, porque lo que quieres es que el vínculo lo dirija hacia los padres que compran, que a mí pues ya me parece la mayor expresión de los celos y la posesión, ¿no?, porque es causarle un impacto muy grande a un ser vulnerable, pues eso, ¿no?, en plan de, ay, no, es que no quiero que te vincules, ¿no?, o más, ¿no?, con este cuerpo y que te vincules a este otro, ¿no?, y entonces esto pues parece que genera una serie de impactos. Por otro lado, también hay quien argumenta, bueno, eso también le pasa, ¿no?, a los niños que son entregados en adopción. Lo que pasa es que hay una diferencia de matiz, que también comenta Ivone Auza, que es precisamente, bueno, que en cierto modo psicológicamente, cuando una mujer decide entregar a su niño en adopción, nada más nacer, bueno, esto es algo como que al niño le pasa, ¿no?, a la niña le pasa, y sin embargo, cuando se da por este tipo de intercambio económico, por este tipo de negocio, es algo que le hacen, es decir, que los propios padres, que, bueno, eso, ¿no?, es muy difícil utilizar las palabras, ¿no?, con las que estamos acostumbrados para hablar de esto, pero los propios que deciden que ese niño quieren que nazca son los que le hacen pasar por ese proceso nada más nacer, ¿no?, y eso es bastante duro también psicológicamente, ¿no? Y como digo, pues me parece una representación también de esto, ¿no?, de la posesión y demás, y de los hijos como propiedad, porque muchas veces, además, estamos pensando en esto no es ya solo alquiler de vientre, sino que creo que llega al punto de compraventa de bebés. Y dicen, no es compraventa de bebés, porque es que los hijos son míos. ¿Por qué son míos? Bueno, aparte de qué persona es tuya, ¿no?, pero porque tienen mi carga genética. Que a veces ni siquiera es así, ¿vale? Pero vamos a centrarnos un poco en ese modelo. Y bueno, también eso nos trae un poco a esta manía que tenemos en Occidente de biologizar las cosas y como un intento de convertirlas en naturales. Nos da por montarnos toda una idea de que los deseos que construimos culturalmente en realidad están basados en una biología en que es un instinto el que queramos perpetuar nuestros genes, es decir, que convertimos la maternidad y la crianza en esto que hemos decidido en nuestra cultura, que es perpetuar nuestros genes y es que es algo natural. Y bueno, pues nos fijamos siempre en lo que queremos de la naturaleza, ¿no? Nos fijamos en unas cosas y no en otras, y yo espero que nadie, por ejemplo, vea normal que un señor que se casa de segundas nupcias, con una mujer que tiene hijos de anterior matrimonio, vea normal matar a esos niños para que eso se da en otros cuerpos animales, ¿no? Entonces, tenemos otra vez este convertir en instintivo y naturalizarlo, ¿no? Un deseo que generamos culturalmente, que es, pues eso, fundamentarte en la genética y en la biología, pues eso, ¿no?, que tu deseo de la maternidad es de perpetuar tus genes, ¿no?, como si ese fuera el único relato que hay de la maternidad y la crianza. Por otro lado, a mí me gustaría lanzar luego, para la parte del debate, algunas cuestiones que es que partimos también de la premisa falsa, a mi modo de ver, de lo de que madre no hay más que una. Es que igual puede haber varias madres. O igual es que el problema también es que la legalidad, este tipo de cosas se dan muchas veces porque solo concebimos que puede haber 2 padres cuidadores por vez, o 2 adultos cuidadores, más bien dicho, ¿no? Entonces, yo creo que, vamos, yo sí que estoy muy por la labor de una diversidad familiar y que las cosas no tengan por qué perpetuar el modelo, ¿no?, de familia nuclear, heterosexual y demás, pero no veo que esto, para nada,
esté yendo por ese camino, pero muchas veces es el argumento que se lanza, ¿no? Y yo digo que es un argumento falaz. Es como cuando el capitalismo nos ha vendido que la revolución verde, por ejemplo, acabaría con el hambre. En plan, utilizar todos estos fitoquímicos y fertilizantes iba a aumentar ¿no? los recursos y así acabaríamos con el hambre en el mundo. Es mentira. El problema es el sistema económico y es la redistribución de los recursos. O un canto por las energías nucleares hablándote de la pobreza energética, ¿no? Es mentira. Esa pobreza, o sea, la gente que no tenga acceso a la energía es que no la va a poder pagar, venga de donde venga. Y aquí, nuevamente, estamos hablando de que pues eso, ¿no? De que va a conseguirse romper con ciertos mandatos o que puede incluso favorecer que otra diversidad familiar se dé, cuando yo lo que veo en realidad es que, para empezar, la mayor parte de los consumidores de los bienes de alquiler son parejas heterosexuales. Por otro lado, son parejas heterosexuales que ya tienen que tener mínimo $50.000, más o menos. Lo que he visto lo más barato son 50.000, y eso 50.000 en los lugares más baratos, y que suele ser con mujeres directamente pobrecidísimas, ¿no? Que luego también esto es un mercado que ya tiene toda su segregación según tu poder adquisitivo. Puedes pues, ¿no? ya comprar en países, pues pagar más, en realidad, ¿no? Es una segmentación del mercado. El que no tenga tanto dinero, pues igual lo hace a través de mujeres de la India, aunque ahora mismo ya se ha prohibido en la India la gestación subrogada, creo, para extranjeros, pero bueno, en algún otro país donde sea barato. Y nos vende el capitalismo, pues eso, ¿no? Bueno, pero puedes tener una ilusión de consumo responsable porque estás pagando más, y estás pagando hasta $10.000 a algunas mujeres en Estados Unidos. Cuando pagas $10.000 a esas mujeres, hay alguien intermedio que se está llevando 150.000, ¿no? O sea, y eso no estamos pensando. Y aparte, yo creo que ahí lleva encubierto también un cierto como control de calidad, ¿no? O sea, estás pensando que, bueno, no quieres que tu hijo te lo geste una pobre, muy muy pobre, de un país de tercer mundo, y lo que decides es que te lo geste pues alguien de una sociedad más desarrollada. Además, también se nos olvida a veces que precisamente el rol que tienen que, o sea, las mujeres gestantes, desde luego tienen que tener muy reforzado lo que es el rol de género femenino. Quiere decir, solo se hace un test psicológico y demás, y solo las mujeres que realmente cumplen bien con con estos principios de feminidad parece que pueden acceder a él. Además de que hay también otros temas de racismo. Se ve, por ejemplo, muy claro en Estados Unidos, se desecha muchísimo más a mujeres negras, por ejemplo, que se propongan como gestantes y demás. O sea que esto, también lo de la diversidad, ¿no? Pues se defiende siempre para los comparadores, supongo, pero en realidad no es una diversidad tan real, porque depende mucho de lo que puedas pagar, y cuando algo depende de que lo puedas pagar, pues ya no creo que sea tan derecho, ¿no? Es más bien el derecho a soñar que puedes tener tu mansión con jacuzzi que el hecho real, ¿no? De que puedas acceder a eso. Que podemos, por supuesto, pensar si es bonito o no el tener esta idea de que porque tengas ese deseo muy fuerte, porque los deseos, por mucho que se construyan culturalmente, no significa que no los sientas realmente, ¿no? O sea, no me refiero a eso, pero que eso tenga que pasar por otros cuerpos, ¿no? Que te tengan que satisfacer, ¿no? ese deseo. Pero es que encima muchas veces es ese debate falso, porque en realidad a esto no va a poder acceder, no va a poder acceder la mayor parte de personas. Y para que pudieran acceder habría que abaratar los costes, y no se va a hacer disminuyendo los márgenes de beneficio de las empresas que están en medio, ¿no? Sino que se va a hacer a costa de pagar menos a las mujeres. Entonces, yo no me imagino personalmente a día de hoy una sociedad en la que todos de por sí tuviéramos como las mismas oportunidades reales de base. No creo que la sociedad me deba una matriz. Si yo no puedo gestar, no creo, o no tengo matriz, no creo que la sociedad a mí me deba una matriz para que geste mis genes, ¿no? Ahí hay otra parte que también podemos hablar luego para el debate. Y bueno, pues más que nada también terminar con la idea de que no es tal clamor popular. Según datos del INE, de 2010 a 2016 nacieron más de 3 millones de bebés en España,
y menos de 1000 fueron registrados por este fenómeno en el mismo periodo, ¿no? por gestación subrogada, que es un 0,031% del total. Entonces, están sucediendo muchísimas otras cosas que igual son más clamor popular, igual está habiendo muchísimos problemas también de acceso a la maternidad en parejas de mujeres lesbianas, por ejemplo, o está habiendo una problemática de la esterilidad, por ejemplo, asociada y que el servicio por ejemplo, de congelación de gametos y demás de personas trans que inician una transición no se cubra, y entonces muchas de esas cosas no se están hablando, no se está poniendo en agenda simplemente. Entonces, pues se elige también desde los medios qué es lo que es clamor popular y lo que no. Y aquí termino un poco esta serie de ideas. Gracias, Nuki. Bueno, Beatriz, cuando quieras. Bueno, yo llevo con esto mucho tiempo, creo que fui de las primeras, porque bueno, fue casualidad la verdad, pero cuando nos hablaba de esto, yo ya estuve en un curso con Soledad Murillo en Salamanca hablando de esto, y dije que iba a ser uno de los temas del futuro, y bueno, lo es hoy día, ¿no? O sea, llegó el momento. Es un debate muy complejo, es un debate al que es muy difícil situar en su justo término, porque como ha dicho Nuki, vivimos en una sociedad acostumbrada a... o sea, el neoliberalismo no es solo un sistema económico, es una razón, fundamentalmente. Se nos construye como individuos neoliberales, y entonces, bueno, todo lo vemos bajo ese prisma. Y es muy complicado sustraerse a eso, ¿no? Y esto está relacionado fundamentalmente con eso, y la gente, pues mucha gente no lo ve. Aparte, también lo ha dicho ella, pero es muy importante que llevamos unos años en los cuales hemos sufrido, hemos estado sometidos a publirreportajes constantes. Yo estoy convencida de que muchos de ellos los pagan las clínicas o los intermediarios, pero daría igual, ¿no? Publirreportajes quiere decir que sin debate previo, con una cuestión que como poco es de una complejidad máxima, como han dicho todos las personas que trabajan en bioética, en ética, etcétera, como poco es compleja, o sea, da igual. Bueno, pues sin debate estamos sometidos a publirreportajes en el cual una serie de ricos y famosos nos demuestran lo felices que son teniendo hijos por gestación subrogada, donde la madre ha desaparecido y no existe, pero nadie pregunta por ella, porque podía decir, no se sabe, ha desaparecido, ¿no? Y bueno, pues la gente, lo que ve los ricos y famosos, pues les parece bien, porque eso también es neoliberal, tú lo ves, nos parece bien la casa de los ricos y famosos, queremos las mismas casas, los mismos coches, la misma ropa, pues a ver. Entonces, y además se presenta sin ningún tipo de debate, o sea, se nos presenta Ronaldo, Ricky Martin, Miguel Bosé, que los comprapares, no sé qué, y todo, y no hay ningún cuestionamiento de una cuestión ética, como poco, que debería tener una... Bueno, salen en Telecinco, Kiko Hernández o como se llame, bueno, no hay debate. Y claro, eso tiene importancia, ¿no? Entonces, estamos sometidos a un publirreportaje constante en el cual el debate pues ha llegado tarde. Luego, cuando ha llegado, bueno, lo hemos podido ver en toda, como digo antes, además, vivimos en esa sociedad en la que cualquier deseo es legítimo, y eso, la agenda neoliberal, si leemos a los teóricos americanos de la escuela de Chicago, que ya lo estoy leyendo, bueno, claramente sostienen, y hay un señor que escribe en el Juan Manuel Rollo, o no sé qué rollo, bueno, un neoliberal que escribe en el Confidencial y que sale a veces en la televisión, que dice claramente que deberíamos poder comprar niños. Y claro, y es una cuestión ética, y vosotros diréis, os asustaréis porque eso todavía no hemos llegado, pero fijaros su argumento es perfectamente está comprable por la gente. Él dice, a ver, hay niños pobres que no pueden comer, están en la India, en familias que no pueden darles de comer, por ejemplo, una familia tienen 5 niños y pues no pueden comer y están mal todos. Vale, hay una familia en California que no tiene hijos y quiere hijos. ¿Por qué no? Si tú vendes el niño pobre a la familia rica, comprobando, claro, que no lo van a asesinar, que no es para pederastia, en fin, ¿qué problema hay en que se venda el niño pobre a la familia rica, que le va a dar una buena vida, que lo quiere para una buena vida? O sea, el niño va a ir a Harvard, el niño va a estar muy bien. El dinero que se le va a dar a la familia pobre va a hacer que los otros coman.
y a lo mejor hasta pueden ir a la Universidad de Nueva Delhi en vez de, o no, o salir del arroyo y de donde estén tirados. Ese razonamiento, la gente lo dice, pues es verdad, es que es verdad, quiero decir, pero ese es el razonamiento neoliberal puro, win-win, todos ganan. Bueno, la verdad es que no es así. Primero hay una cuestión ética, y las cuestiones éticas son muy complicadas porque es una cuestión ética. Las personas no se venden, punto. O sea, punto, ahí tienes que hacer, y claro, pero eso, como digo, en el neoliberalismo es muy difícil porque la ética ha saltado hecha pedazos por una ética del dinero, ¿no? Lo único que cuenta es venderlo. Digo, vender sí, vender, comprar. Eso es lo primero. Y luego además que efectivamente luego no es así, ya sabemos que no es así, que cuando abres un mercado, y todos los mercados funcionan igual, todos, lo que en realidad haces es obligar a los pobres, tanto el mercado de trabajo, aquí o allí, o sea, los mercados funcionan igual. Hay una capa media que tiene cierta capacidad de elección, y luego hay una gran capa que no puede elegir, y esto quiere decir que finalmente las personas, habrá familias en Nueva Delhi que no quieran de ninguna manera vender a sus hijos y se verán obligadas a hacerlo, porque desaparecen, el mercado se configura como una obligación donde los pobres tienen que vender a los ricos al precio que los ricos quieren, lo que los ricos quieran. Y además nunca es intercambiable, lo que los ricos compren y vendan, no, o sea, no es intercambiable, los pobres no van a comprar. Y eso pasa, los pobres no van a comprar niños, los ricos no van a venderlos. Esos son los mercados. Entonces, claro, eso también, quien no sea anticapitalista, pues no lo va a entender este argumento, va a decir que no es cierto y que los mercados no funcionan así, y va a decir, como este rollo, que los mercados siempre se ganan y que bueno, y eso lo podemos hacer extensible a todo, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión que no es transmisible, es decir, las personas no se venden, eso es un avance ético, todo no es monetizable. Bueno, porque en estas sociedades, en algunos avances éticos, hemos decidido que no todo es monetizable, y luego los mercados funcionan, para que lo pensemos así, son injustos y siempre crean situaciones de injusticia, y no hay más. Y eso va a ocurrir con todo aquello que sea más importante, es decir, lo mismo con las personas, pero también ocurrirá con los órganos. En España tenemos un magnífico sistema de trasplantes de órganos donde todo el mundo, muchísima gente ha donado órganos y somos líderes mundiales, porque los órganos son gratis, porque en el momento en que hubiera dinero ya no se donarían. Y como en Estados Unidos, donde se paga, hay muchas menos donaciones. Primero porque hay gente, yo digo, para que hagan negocio no lo dono, yo ahora lo dono, pero si alguien va a hacer negocio no lo dono, o sea, quiero decir, no lo vendo. Eso es lo primero. Mucha gente ocurre, ¿no? Ocurre también, por ejemplo, con la sangre, que allí donde la sangre se compra y se vende no hay donaciones, o muy pocas, porque se convierte en un bien, y el dinero también de alguna manera devalúa aquello a lo que damos importancia y que donamos gratuitamente y altruistamente, ¿no? Entonces eso, como digo, es algo que, bueno, o crees o no y no hay nada que hacer al respecto, lo crees o no y ya está. Claro, también lo digo con lo de los órganos porque esto tiene que ver mucho con el biocapitalismo que nos viene, ¿no? Es decir, se abrirá un mercado que ya está abierto de órganos, de sangre, de niños, de genes, de óvulos, que ya también existe, esto ya está. Pero, bueno, algunas queremos ponerle barreras, como a los mercados de trabajo, como a los mercados, etc. Hay que ponerle barreras. Porque además, al final, el problema de cuando tú vendes un órgano, porque dice, bueno, ¿y qué problema hay en vender un órgano que no necesitas? Ya no por hambre, sino imagínate que te quieres comprar una casa, un chalet, ¿qué más da? Pues vende un riñón, total. Pero el problema es que cuando tú en el momento en que se ha abierto el mercado y ya todo es cuando tú necesitas un riñón no lo vas a tener, O sea, es decir, los pobres no tendrán riñones porque los pobres serán los que tengan que dar riñones, pues lo mismo pasa con los niños. Pobres no podrán, las pobres estériles, digamos, o las familias que no tengan acceso no podrán acceder a técnicas de reproducción asistida porque son las que venden los niños, no es intercambiable, ¿no? La situación de cada uno en el mercado, eso es lo primero. Lo segundo que quería decir es que además yo creo que este es uno de los ataques más importantes a los derechos de las mujeres y no se está viendo por ahí. Yo creo que las feministas tenemos que hacer un enorme esfuerzo para explicar lo que significa, más allá de esto que he dicho de los mercados, que creo que nos afecta a todos, porque como digo, es una cuestión de no solo de niños y de niñas, de biocapitalismo, de órganos, de sangre, etcétera, y que no le estamos dando la importancia que tiene, ¿no? El tema, por ejemplo, cuando yo debatí esta ley, la ley de gestación subrogada en la Asamblea de Madrid, que ya se ha debatido, y que la debatí con uno de los en la Comisión de Mujer,
Bueno, luego la he debatido con diputados del PP y tal, una de las cosas de las que no se bajan es que la gestación subrogada es una técnica, de ahí no se bajan. Bueno, un embarazo no es nunca una técnica, porque si un embarazo por gestación subrogada es una técnica, todos los embarazos del mundo son técnicas, porque todos los embarazos son iguales, independientemente de lo que luego hagas con el niño. Puedes darlo en adopción, puedes deshacerte, puedes asesinarlo, pero el embarazo es un proceso vital y nunca es una técnica. Esa obsesión por despersonalizar ese proceso vital, además su empeño en que es una técnica, porque eso podían decir, bueno, pues bueno, renunciamos a lo de técnica con tal de que se apruebe. No, es que es una de las cosas más importantes. Jamás renuncian a que es una técnica, porque la idea es, si es una técnica, la mujer gestante es una vasija. Es una máquina. Es una máquina, es una incubadora. Y por eso es tan importante que sea una técnica. Si tú le llamas proceso vital, de alguna manera la vida vital, la vida de la gestante se ve implicada en el proceso y luego es más difícil, bueno, tomar determinaciones. Pero claro, vuelvo a decir, ¿por qué unos embarazos son técnicas y otros no? ¿Qué más da cómo llegue el embrión al útero? ¿Qué más da? Porque también puede ser por gestación subrogada, puede ser por un coito, puede ser, bueno, es decir, por las maneras que llegan a producirse los embarazos, pero todo el embarazo, el proceso hormonal, bueno, la sensación, en fin, los vínculos que pues son los mismos, sea el embarazo como sea, ¿no? Pero sobre todo, más allá, los cambios físicos, los cambios psicológicos, los peligros que todo embarazo conlleva, cómo te deja el cuerpo, no es una técnica, ¿eh? Y esto quiero decirlo. Luego, claro, yo decía, primero es un ataque a los derechos de las mujeres por la cuestión de la técnica, de repente los embarazos, y estamos en un momento en que las mujeres estamos luchando porque se revalorice el trabajo reproductivo, porque se revalorice lo que significa tener los niños y las niñas que la sociedad necesita, ¿no? Tenerlos y cuidarlos. Eso que no es baladí, quiere decir que queremos que sea compatible con el trabajo, con el empleo, queremos que sea compatible con la vida, queremos, bueno, muchas cosas. Y de repente una serie de embarazos, generalmente sobre mujeres pobres, en la mayoría, aunque haya unas cuantas privilegiados, porque como digo, siempre hay una clase ahí que puede sacar provecho del asunto, pero la gran base es gente pobre, pues de repente esos embarazos no cuentan nada, esas mujeres no cuentan, no se saben, no son madres, no son nada, son vasijas. Luego, la otra cuestión que me parece muy preocupante, pero mucho, y es que es un ataque a nuestros derechos sexuales y reproductivos, que yo no sé, que no tiene vuelta atrás, porque yo no veo, o sea, muchas veces la gente no lo piensa, pero los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, uno de los más importantes es el derecho al aborto, porque muchas veces los defensores de la gestación te dicen, o sea, que puedes abortar pero no puedes quedarte embarazada. Bueno, no, porque, o sea, no es lo mismo ni de casualidad. El derecho al aborto se ha defendido tradicionalmente, y es la única defensa posible, es que durante un tiempo, el tiempo que dejen las leyes, el feto, o antes un embrión, es indistinguible de mi cuerpo. No hay más que una voluntad, que es la de la mujer. No, el feto no es de nadie, es de la mujer. O sea, no es que sea de la mujer, es que es el propio cuerpo de la mujer y por tanto tiene derecho a terminar con su embarazo. Imaginaos lo que significa meter una voluntad externa en ese embarazo. Es decir, el feto, el embrión, ya no es de la mujer, es de uno que ha pagado. Pero eso significa de uno que ha pagado, que puede ser padre genético. Pero significa, como decía antes, si un embarazo por gestación es una técnica, todos los embarazos lo son. Si un padre genético por contrato puede decidir sobre el embarazo de una mujer, ¿por qué no un padre normal? Entre comillas normal, es decir, un padre marido, compañero, novio, un polvo, un padre ¿por qué no? ¿Qué diferencia hay? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Que hay una voluntad externa, ya no es de la mujer ese embarazo. De repente, mediante un contrato mercantil, porque es de una voluntad externa. Entonces, claro, ya se está usando. En Estados Unidos ya ha habido padres que han llevado a la mujer que quería abortar a los tribunales con la idea de que el feto, como poco, es medio suyo. Por tanto, no te dejan abortar. Eso es el mayor ataque al derecho al aborto que hemos padecido desde que Gallardón quería, y desde antes. O sea,
sea, porque claro, igual que un contrato mercantil puede decidir que un padre, o sea, que un señor que ha puesto su material genético es el dueño de tu embarazo, un marido puede decidir que por contrato matrimonial, que se supone que vas a procrear, y es el dueño de tu embarazo también genéticamente, puede impedirte abortar. No hay ninguna diferencia, ninguna. ¿Qué más da? Sí, un contrato, y el matrimonio se podría entender como un contrato, pero da igual. Quiero decir, da igual. Es decir, en el momento en que se acepte que hay una voluntad externa, entonces, quiero decir, es un ataque brutal a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que además creo que tiene difícilmente vuelta atrás. Normalmente significa además que estamos asumiendo, fijaos que las mujeres somos dueñas, entre comillas dueñas, nadie es dueño pero por lo menos de los embarazos sí somos dueñas, ¿no? Pero nadie es dueño de otro ser humano, pero las mujeres tenemos la patria potestad compartida desde hace muy poco tiempo. Es decir, somos dueñas, vuelvo a ponerlo entre comillas, primero del embarazo, de nuestros embarazos somos dueñas hace nada. Nuestros embarazos nunca han sido nuestros, han sido de los hombres, de los maridos, del Estado. O sea, de los embarazos, y es que parece que se nos ha olvidado, el Estado y los maridos han decidido, desde luego prohibiéndonos abortar, etcétera, quién era el dueño. Pero cuando nacían los niños, las mujeres hemos sido dueñas hace 50 años. Cuando yo nací, y bueno, y muchas de las que estamos aquí, no teníamos la patria potestad. Una amiga siempre cuenta, bueno, que su padre, bueno, es que cualquiera se nos ha olvidado, pero por ejemplo, cuando yo nací, mi padre podía haber decidido, sin permiso, o sea, sin consultar a mi madre, coger a los niños y llevarlos a un orfanato. O sea, esa era su potestad. Dijera lo que dijera mi madre, era su patria potestad. Entonces, eso hace 50 años, 60, no me acuerdo ya, era una realidad. Es decir, cuando las madres no tenían la patria potestad, ¿no? Era una realidad. O sea, es muy corto durante todo el tiempo, y venimos o sea, que decir, toda la historia, y de repente nos hemos hecho dueñas del embarazo y de la mitad del producto del embarazo de los niños. Es decir, tenemos la patria potestad, y de repente, mediante contrato mercantil, etcétera, la maternidad vuelve a desaparecer. Vuelve a desaparecer, es decir, el embarazo no cuenta, el embarazo es una técnica, hay una voluntad por encima que te puede hacer abortar, no abortar, comer esto, abortar un gemelo, quedarte con un mellizo. O sea, eso se puede, todas las operaciones, y finalmente, una vez que has parido, llevarse el niño. En el que la madre además desaparece, porque podían ser contratos de, bueno, yo qué sé, de todo tipo. O sea, podría decir, se podían llegar a acuerdos, digamos, en el que o sea, yo no me negaría completamente a discutir las posibilidades de acuerdos familiares, en los cuales yo tengo amigos gays que tienen hijos mediante acuerdo con amigas. O sea, yo no me negaría. Ahora, de lo que no podemos es que la madre desaparezca, que no exista, que no figure ni en los documentos, porque además eso es una violación del derecho a conocer el propio origen. Entonces, pero hay, en estos contratos, la madre desaparece, es ya hijo de fulanito y fulanito, o fulanito hay menganito, da lo mismo, y desaparece, no hay madre. Entonces, bueno, eso creo que es un desempoderamiento personal, sobre todo colectivo, para las mujeres, terrible. Creo que introduce en la cuestión, socialmente introduce la cuestión de qué es monetizable. Tampoco veo la diferencia, francamente, se me puede decir, pero no la veo, entre la compraventa de niños y esto. Tú me das dinero y yo te doy un niño. Y luego viene lo del altruismo, ¿no? Claro, ellos defienden permanentemente, los defensores, que es altruista. Bueno, o sea, tampoco hay mucho que decir, porque yo ya he discutido con mucha gente, y quien se lo crea se lo va a seguir creyendo. Pero vamos, no hay más que entrar en internet. No es altruista porque hay un enorme negocio, es uno de los grandes negocios en este momento del mundo, y va a seguir creciendo el negocio de la reproducción, ¿no? Entonces, y segundo, bueno, no hay mujeres que quedarse embarazada para la gestación subrogada es realmente es un ataque a la salud de las mujeres. Hay que pasar por una sobreestimulación ovárica. No es un procedimiento fácil, es un procedimiento costoso físicamente, es un procedimiento a veces doloroso, a veces costoso, etcétera, ¿no? Entonces, ese ataque que incluso éticamente, para satisfacer el deseo ajeno, poner en peligro tu propia salud, creo que debería
dar mucho que pensar. También es verdad que no nos da mucho que pensar, y quería decirlo, porque como es el cuerpo de las mujeres, y las mujeres siempre hemos estado al servicio de la sociedad, etcétera, importa menos. Porque también esto llueve sobre mojado. Hay en España, bueno, España es uno de los primeros países, el principal país europeo de compraventa de óvulos. Seguramente nadie de aquí sepa lo que significa comprar o vender un óvulo. En el momento en que, o sea, comprar y vender, y eso, o sea, tiene que ver con esto, porque tiene que ver con cómo se ha dejado que se abra un mercado de material genético, en este caso de las mujeres, que para donar, se llama donar, de manera que otra vez la neolengua, como donar los hijos o la gestación subrogada altruista, se llama donar, no hay donación, es decir, nadie lo hace gratis, incluso las que lo hacen una vez dicen, lo volvería a hacer por más dinero o no lo volvería a hacer, pero jamás nadie lo hace gratis, pero se sigue llamando donar, nadie lo hace gratis. Se ha hecho en España, fundamentalmente cuando subieron las tasas universitarias, en las universidades están llenas de carteles, las mujeres, las chicas jóvenes, tal. Bueno, vender un óvulo es una cosa peligrosa. Hace unos días en Gran Canaria una amiga mía me dijo que una alumna suya que había vendido por 3 veces entró en coma. Hay libros, miradlo en internet, tiene hasta 45 contraindicaciones, algunas muy graves, porque la sobreestimulación ovárica, las punciones, la extracción del óvulo, todo eso son agresiones graves al cuerpo de las mujeres. Agresiones que no se están teniendo en absoluto en cuenta, a nadie le importa un pito, nadie investiga, nadie lo prohíbe, y es una agresión grave por 1.000 euros al cuerpo de las mujeres, ¿no? Para, bueno, pues para todo este lío de la gestación y las empresas y todo eso. Es decir, vamos hacia una, y de verdad, miradlo, tiene 40 y pico contraindicaciones, algunas bastante graves, y bueno, y además nadie advierte a las mujeres que nuestros óvulos están tasados, que tenemos un número limitado, que se acaban, que luego puedes tener problema con tu propia fertilidad, etcétera, ¿no? El otro día una chica tenía un artículo que estuvo por internet de cómo se desmayó, empezó a sangrar, no sé si alguien lo leyó, y que nunca más volvería a vender un óvulo que por 1.000 euros no merecía la pena, ¿no? Bueno, pues esto está pasando aquí y somos el mercado principal de Europa de óvulos. Por tanto, quiero decir que esto está relacionado todo con esto. Si no se habla de los óvulos, que yo llevo diciendo mucho tiempo que la ley de reproducción asistida hay que cambiarla para impedir la compraventa de óvulos, el material genético, el material humano no debe ser objeto, no debe convertirse en una mercancía, porque lo siguiente son los órganos, porque lo siguiente es privatizar la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, entonces pues esto llueve sobre mojado, y yo creo que desde luego merece una pensada mucho más fuerte, ¿no? Y termino ya diciendo que bueno, que como digo, que se dice siempre que es altruista, que nunca es altruista, que si fuera altruista se podría controlar. Yo no niego que pudiera hacerlo una hermana por una hermana, no sé, una amiga por un amigo, no, eso puede ocurrir, ¿vale? Pues se podría perfectamente hacer una ley en lo que eso fuera posible y controlable, porque no hay ningún motivo por el que no puedas controlar, que no haya un enriquecimiento por tu parte, que sea controlable, que no hay dinero. O sea, eso se podría hacer, pero eso, como dijo uno, reconoció la persona que estaba en la asamblea que si es así, que si es altruista, pues habría 10 casos. Bueno, 10, 12, pues que haya los que de verdad sean altruistas. Es decir, una hermana lo puede hacer por una hermana, bien, o por un hermano, o por una amiga, pero claro, pero la demanda es de miles. Entonces eso tal. Y luego termino diciendo que si otra de las razones que se quiere hacer, y que también nos la quieren colar ahí, cuando dicen, bueno, ya al final vamos a hacer en España una ley altruista, se podría, ya finalmente se puede hacer aquí una ley altruista. La razón es de que haya muchísima prisa en hacer aquí cualquier tipo de ley, sea altruista o no, es que los países que donantes, vamos, de niños, están empezando a cerrar las fronteras a aquellos países, a aquellos subrogantes de países que no tengan legalizada la gestación, porque se están produciendo unos líos terribles en las fronteras, luego no puedes volver a tu país, no puedes, bueno, en fin, este tipo de líos. Entonces, muchos países están diciendo, no admitimos subrogantes de países donde no esté legalizado. Entonces,
también es una manera, es como un truco, digamos, decir, bueno, pues vamos a aprobar cualquier ley aquí, aunque no se vayan a hacer aquí las subrogaciones, porque aquí se van a hacer pocas. Se van a hacer pocas porque si al final se aprueba una ley muy garantista, bueno, pues se van a hacer pocas. Pero la ley de aquí va a servir para irte a países donde no hay ningún tipo de garantías. Es decir, la ley de aquí va a servir para irte al Nepal con muy poco dinero, a hacerlo. A Ucrania o donde sea. Aquí sería yo he consultado a expertos y claro, dicen que realmente es muy complicado, que por ejemplo sería imposible prohibir el aborto, sería vamos, casi imposible prohibir mediante contrato ni nada, porque hay derechos que no se pueden sujetar a contrato. Tú puedes firmar que no vas a abortar y luego quieres abortar y no hay contrato, en principio, aunque nunca se sabe cómo están las cosas, que valga, ¿no? Entonces, quizá aquí finalmente llegue una ley que a todo el mundo, y ese es uno de los problemas que nos encontramos las que estamos en contra de esta regulación, porque no podemos explicar, ellos te dicen, pero si la ley es muy garantista, ya, pero es que el problema es que la quieren aquí para hacerlo allí, y este mercado, mira, hay otros mercados de seres humanos que es muy difícil cerrar. No sé, voy a poner ejemplo típico de la prostitución. Es muy complicado porque es un negocio de tal magnitud que es muy complicado cerrarlo legalmente. O sea, las herramientas son muy complicadas o yo que sé, de otro tipo. Pero este es fácil de cerrar. Basta con que no nos inscribas en el registro civil. Ya está, cerrado. Nadie lo hace. En Alemania no hay casos. ¿No hay casos? ¿Por qué? Porque en Alemania llegas con el bebé de otro país y los servicios sociales te lo quitan. Dicen, ¿dónde está la madre? No hay madre, pues te lo quitan. Porque, ¿cómo sabemos que usted no lo ha comprado en el mercado de bebés? Te lo quitan. Sé que suena terrible. Yo, desde luego, no lo haría de principio. Daría una moratoria, como proponemos. Una moratoria. De aquí a un año se cierra el registro. Y los que vengan después saben a lo que se exponen. Y ya digo, en los países donde esto se hace, es decir, los que vengan después saben a lo que se exponen, no hay casos, porque nadie se expone. Entonces, este mercado sí se puede, con voluntad, cerrar y que se acabe. Que basta con decir no se inscribe, si usted viene con el niño, le preguntamos por la madre, tiene que haber un parte de alumbramiento, ¿cómo se sabe que no se ha comprado? O sea, en fin, la madre, lo que significa desempoderamiento para las mujeres, el hecho de que la madre pueda ser borrada, aparte que, bueno, que madre es la que pare. A mí que no me cuenten historias de genética ni de madre es la que pare. Y eso ha sido así, es así, creo que eso no quiere decir que luego tenga que ejercer de madre, puede darlo en adopción, puede renunciar, puede compartirlo con 6 madres, puede haber maternidades, paternidades múltiples, lo que sea, pero la que pare es la madre, porque, en fin, es una de los poquísimos, vamos a llamarle derechos, pero certezas que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia. Ser llamadas madres de aquello que parimos, ¿no? Cosa que, por cierto, no eran las esclavas, porque la gestación subrogada es muy antigua, no es nueva. O sea, si veis la Biblia, en fin, ya hay muchísimos casos, pero porque ellos también dicen en la asamblea, dijeron, esto no es nuevo, desde luego que no, pero tradicionalmente lo han hecho ¿quiénes? Las esclavas, las criadas, las tal. Entonces, bueno, las ricas no lo han hecho, no cabe duda. Entonces, bien, ya con esto acabo. Entonces, ser llamada madre, incluso una esclava, incluso una criada, pues bueno, es algo que fue un avance, no un retroceso, ¿no? Que nadie pudiera hacerse cargo, quitarle ese título al que una misma puede renunciar, pero que no puede ser en ningún caso objeto de compraventa. Y nada más. Gracias.